Hola, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Quiero darles la cordial bienvenida a nuestra charla magistral del mes de septiembre, en donde siempre realizamos estos espacios para que toda nuestra comunidad pueda vivir la experiencia de ser nuestro suscriptor. Antes de poder darle pase a nuestros ponentes del día de hoy, voy a hacerles una breve presentación de nuestra firma para que puedan conocer un poco más de nosotros, sobre todo quienes por primera vez se están conectando. Perfecto. ¿Qué es Quantum Consultores? Bueno, nuestra firma ya tiene más de 18 años en el mercado. Para ser exactos, ya tenemos 19 años en el mercado brindando servicios de consultoría tributaria, contable, legal y auditoría, siempre enfocados en prevenir en la cultura de la prevención. A la fecha estamos siendo considerados como parte de un ranking internacional que es el Leaders League, en donde estamos siendo reconocidos como una firma altamente recomendada en auditoría y una firma recomendada en outsourcing contable. Como parte de nuestra línea de responsabilidad social a raíz de la pandemia, hemos abierto nuestra escuela de negocios, Quantum Escuela de Negocios, cuyo objetivo es llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos. Como parte de los productos que ofrecemos en esta línea de negocios se encuentran los planes de suscripciones, en donde tienen muchos beneficios por suscribirse, como por ejemplo capacitaciones permanentes, asesorías personalizadas, eventos gerenciales, pueden acceder a un banco de preguntas y respuestas a través de nuestra aula virtual, talleres especializados, fomentamos mucho las reuniones de networking y van a recibir diariamente las alertas y jurisprudencias de modificaciones normativas que en el día a día se dan. Van a acceder a una plataforma e-learning las 24 horas de la semana y todas nuestras capacitaciones que ofrecemos a través de nuestra escuela están siendo dirigidas por una plana docente de primer nivel. También en nuestra escuela de negocios hemos lanzado diversos programas de especializaciones, como por ejemplo el programa de tributación empresarial, cuya una edición más vamos a estar prontos a aperturar. También hemos ofrecido programas de especialización en fiscalidad internacional, NIF y de fiscalización laboral. Espero que este espacio pueda ser de agrado de todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una charla respecto de un tema coyuntural, que es la acreditación de gastos, prevención de errores y riesgos fiscales. En esta primera parte de la sesión nos va a acompañar el doctor García, Luis García, de quien voy a presentar brevemente su CV. El doctor Luis García es socio senior del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados. Es abogado especialista en Derecho Tributario y Corporativo, egresado de la Maestría en Tributación y Política Fiscal en la Universidad de Lima, con especialización en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Argentina y postítulo en Regulación de Servicios Públicos o CINER de la Universidad del Pacífico. Ha sido catedrático en la Universidad Católica San Pablo, Arequipa, profesor de postítulo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de San, y es miembro activo del Instituto Peruano del Derecho Tributario IPDT. Doctor García, le damos la cordial bienvenida, sin antes agradecerle una vez más por su apoyo en estos eventos. Le doy el pase y a todos nuestros participantes hacerles recordar que si tienen alguna pregunta o duda pueden hacerlo a través del chat. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias por la presentación. Vamos a presentar en un segundito los dispositivos. Listo. Confírmenme, por favor, si las están mirando todos. Sí se ve, solo falta Sí. que de repente lo ponga en modo presentación, por favor. Perfecto. Ahora está. Ujú. Extraordinario.
Bien, ya se ven, ¿no? Está en la que dice causalidad. Sí, correcto. Extraordinario. Bien, no, bueno, hoy día primero agradecerles muchísimo por su presencia, agradecerles mucho también por la invitación a mis amigos de Quantum. Yo soy Luis García Romero, soy socio senior del Estudio Muñiz. Este, Me dedico en el día a día a la consultoría tributaria, a procesos tributarios, a fiscalizaciones. Y bueno, me pidieron que converse hoy día un poquito con ustedes, 40 minutos nada más, sobre un tema que es, sin lugar a dudas, un tema, yo diría, transversal, importante y teórico, si bien es cierto, pero con mucha aplicación práctica, ¿no? Y para empezar por el final, yo siempre eh, escucho a las empresas que su principal problema tributario cuando los visita la SUNAT es el poder acreditar sus operaciones, el poder acreditar sus gastos, el poder acreditar sus costos hoy en día, ¿no? Porque hasta hace unos años SUNAT fiscalizaba muchísimo el tema de gastos, pero entraba muy poco al tema de costos, tal vez solo en empresas muy grandes, pero hoy en día no. Hoy en día SUNAT fiscaliza tanto gasto como costo, incluso existe una fiscalización parcial que están programando en serie para fiscalizar solamente costos. Entonces, cuando a mí me cuentan mis clientes cuál es su principal acotación tributaria, cuál es su principal contingencia tributaria, resulta pues que siempre eh, su principal contingencia tributaria es el poder acreditar el, las operaciones, la fehaciencia de las operaciones, la realidad de las operaciones. Y esto no es casual, porque si uno se va al otro lado, al Tribunal Fiscal, va a observar que la mayor cantidad de RTF, de resoluciones del Tribunal Fiscal, son por procesos de operaciones no reales o de falta de fehaciencia para acreditar las operaciones. Entonces, me atrevería a decir que hoy en día uno de los problemas más importantes a nivel tributario de las compañías es el poder acreditar la fehaciencia de sus operaciones. Y claro, podríamos reducir el comentario a que hay que tener información que permita acreditar la fehaciencia de las operaciones y con eso listo, ¿no? Pero en realidad el camino es un poquito más largo. Nosotros cuando nos enfrentamos a una SUNAT tenemos que tener una estrategia y una política interna en la compañía que me permita acreditar mis operaciones. Esto de aquí no necesariamente es tener un orden para guardar la información, eso sin duda ayuda, pero hay un paso anterior, que es conceptualmente entender qué operaciones son las que hacemos, qué operaciones son las que podemos deducir como gasto de la compañía y qué operaciones son las que tienen ciertas restricciones, ¿no? Y ahora sí entrando en materia, si nosotros nos vamos a la ley de impuesto a la renta, nos vamos a encontrar que la estructura de la norma es la siguiente. Tiene una serie de gastos prohibidos que están en el artículo 44 de la ley de impuesto a la renta. Por ejemplo, dicen que una compañía no puede deducir como propio el gasto personal del accionista o de sus familiares. Dice que la compañía necesita un comprobante de pago para deducir un gasto, los gastos que no tienen comprobante de pago no son deducibles, los gastos de los contribuyentes que tengan la condición de no habido no son deducibles, los gastos que sean liberalidades, que no sean causales son deducibles, y eso lo dice expresamente el artículo 44, hay una relación de 10, 12 tipos de gastos que son no deducibles. Después la norma, en el artículo 37, nos da una relación de gastos que parecería la relación de los gastos que sí son deducibles. Técnicamente esto no es correcto. En realidad, lo que hace ese artículo es listarnos una serie de gastos que tienen algún tipo de regulación. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque los gastos deducibles para una compañía
son todos aquellos que sean causales, razonables, necesarios, ¿no? Y que haya capacidad de su fehaciencia, que sean oportunos, ¿no? Pero no son necesariamente los que están enmarcados en la lista de la causalidad del artículo 37, sino que esos son aquellos que la SUNAT ha considerado que tienen algún lineamiento especial, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos a ver estos gastos, nos encontramos que están los intereses, nos encontramos que están los tributos. ¿Por qué los intereses? Porque sabemos que los intereses tienen restricciones, pues solo son deducir los intereses, y para eso hay que hacer, además de un análisis de causalidad y de razonabilidad y de todo lo demás, hay que hacer el tema del EBITDA, ver el EBITDA, el 30% del EBITDA, solamente hasta ahí son deducir los intereses, y si no, lo puedes arrastrar por 4 años. Hay toda una regulación para deducir eso. Lo mismo sucede con los seguros, ¿no? Los seguros tienen una regulación para ser deducidos. La depreciación tiene límites, ¿no? Las provisiones de incobrables tienen una regulación propia, no hay que acreditar el anticuamiento de la cuenta por cobrar, las gestiones de cobranza, que esté discriminado. Y lo mismo sucede con las remuneraciones, la norma nos dice cuándo son deducibles, nos vamos al B chica tiene determinadas reglas, nos vamos al J tiene otras reglas, los gastos recreativos, los gastos de representación, las dietas, las regalías, todos estos gastos son gastos que tienen determinadas reglas. Y en eso consiste el artículo 37. Todos aquellos gastos que no están en el artículo 37 expresamente mencionados, no quiere decir que no sean deducibles. Lo que quiere decir es que son deducibles y no tienen más límite que la propia causalidad. Pero regresemos entonces a entender la causalidad. Eh, La norma ha definido la causalidad sin usar el término de causalidad en el propio artículo 37, en el encabezado del mismo, cuando señala que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta. Uno, los gastos para producirla. Dos, los gastos para mantener su fuente. Y tres, los vinculados con la generación de ganancias de capital. Después la norma nos precisa, en tanto la deducción no está expresamente prohibida, ¿no? Y después dice, en consecuencia son deducibles, y ya les expliqué cómo debemos leer en consecuencia son deducibles. Pero ¿cómo así, Luis, cuando nos empezabas a hablar de la importancia de la acreditación de los gastos y de que la SUNAT en sus fiscalizaciones la acotación más común es por operaciones no reales? ¿Cómo así terminamos hablando de causalidad? Lo que sucede es que, y esto yo lo trabajo mucho con mi equipo en el estudio, ¿ya? Cuando yo eh, analizo un caso con mi equipo, yo siempre les pido que tengamos cierta metodología para analizar los casos. Y cuando a mí me preguntan si un gasto es deducible, yo lo primero que tengo que analizar es si este gasto es causal. Entonces, entender la causalidad es fundamental, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que preguntarte cuando es, oye Luis, estamos comprando un auto de carrera para la compañía. Oye Luis, nos vamos a ir de viaje a Cancún todos. La pregunta es, ¿cumple con la causalidad? Ojo, y la respuesta no siempre es igual, ¿ah? Para algunas empresas, un determinado gasto podría ser deducible y causal, y para otras empresas podría ser no deducible, este, porque no es causal, porque no es necesario, porque no es oportuno para la compañía, porque no es razonable, ¿no? Alguien me decía alguna vez, oye Luis, en mi compañía vamos a una fiesta de fin de año, y vamos a contratar a Gianmarco para que cante en la fiesta de fin de año. ¿Esto será deducible? Depende, pues. Si de repente me estás hablando pues de una minera, me estás hablando del banco de crédito que tiene, pues no sé, 20.000 trabajadores, seguramente que sí. Si me estás hablando de la bodega de Doña Juanita, seguramente que no, ¿no? ¿Y de qué va a depender eso? De que sea razonable, de que sea necesario, de que esté vinculado con los gastos para producir renta, para mantener la fuente, ¿no? Pero este análisis hay que hacerlo siempre por ahí. Cuando a mí me preguntan, ¿esto es deducible?
Parto por la causalidad. La primera respuesta ¿es causal o no es causal? Si la respuesta es que no es causal, ¿qué implica que no sea causal? Que no sea necesario para producir renta, que no sea necesario para mantener la fuente y que no sea esté vinculado a generación de ganancias de capital. Si no tiene un check, por lo menos en alguno de esos tres, entonces el gasto es no deducible y no hay nada más que analizar. Ahora, si tiene un check, entonces vamos a ver si el gasto es razonable, si el gasto es proporcional, si el gasto es oportuno, y finalmente nos quedamos con, cuando ya tenemos todos estos checks, con cómo podemos hacer para probar que realmente ese gasto es real a la SUNAT, ¿no? Que es la famosa fehaciencia, la capacidad que tenemos que demostrarle a la SUNAT de poder probar que nuestro gasto es necesario. Bueno, entonces, la norma en su estructura, como yo les decía, en el artículo 37, establece una serie de restricciones y limitaciones y reglas para deducir determinado gasto. Pero podría haber algún gasto que sea deducible y que no esté en la lista del 37, pero que sea deducible, sí, claro, podría haber. Por ejemplo, los gastos de publicidad. Los gastos de publicidad no están en el artículo 37 en ninguno de los incisos que ahora llegan hasta la 4, empiezan desde el A, terminan en el Z, continúan con el A1, A2, A3 y A4. Si revisan todos, no van a encontrar los gastos de marketing de publicidad. Y evidentemente esos gastos son deducibles, pues no sería absurdo decir que porque no están en el 37 no son deducibles. Lo que no tienen es una restricción distinta a la causalidad general, a la razonabilidad de la proposición. Bien, bueno, algunas cuestiones que debemos tener en cuenta, recogidas en diversas RTFs, y realmente diversas, ¿no? Y acá yo menciono una en 2014, me parece que es meridianamente clara, pero en realidad este es un criterio uniforme en el Tribunal Fiscal, y que dice que el principio de causalidad no puede ser analizado de forma restrictiva, sino más bien amplia, y deben admitirse los gastos indirectos, sean de carácter efectivo o potencial. Esto es bien importante entenderlo, conocerlo y poderlo trasladar a nuestros equipos y posteriormente, claro está, aún en una fiscalización a la propia SUNAT. Cuando yo hablo de causalidad, la causalidad en principio está vinculada con la generación de una renta, con el mantenimiento de la fuente o con la generación de una ganancia de capital. Y claro, los ejemplos fáciles son muy sencillos de dar, ¿no? Entonces, yo pues para poder este, prestar un determinado servicio, probablemente pues tenga que contratar personal, pueda contratar una asesoría, podría tener que comprar algunos insumos, podría tener gastar en transportes, gastar en electricidad, y seguro esto yo puedo vincularlo rápidamente a la generación de ganancias o de generación de renta. Sin embargo, existen algunos casos en el día a día que no necesariamente están vinculados directamente a la generación de una ganancia de capital, sino que están potencialmente vinculados a la generación de una ganancia de capital. Voy a ponerles un ejemplo real. Hace unos años, un cliente me dice, oye Luis, me quiero traer una marca de Estados Unidos, una marca que allá es muy común, es una franquicia de hot dogs, así como existen franquicias de comida aquí, como, no sé, como Burger King, como McDonald's, yo qué sé, me quiero tomar una franquicia de comida de Estados Unidos, una franquicia que vende hot dogs, y bueno, los gringos nos han invitado a que los visitemos, conozcamos sus tiendas allá, conozcamos cómo es la franquicia, y vamos a ir. Entonces hay una serie de gastos de pasaje, de hospedaje y demás. Ok, le digo, estoy yendo yo, está yendo el gerente de marca, entonces el gerente general, el gerente de marca y una persona más que trabaja en el equipo, ¿no? Caso real, 100%. Eh, Cuando regresan, me dicen, Luis, regresamos, nos gustó mucho la idea, el negocio parece interesante, el producto es rico, pero bueno, pues nosotros vivimos en el Perú y entonces en el Perú comemos rico también, ¿no? Y tenemos un estándar bien alto en la comida, entonces no estoy seguro si premio.
Entonces hemos decidido contratar un estudio de mercado, lo cual me parece súper interesante. Me dice, claro, porque además nos piden cierto volumen de tiendas, entonces hay que hacer una buena inversión, entonces hemos contratado un estudio. Contratan el estudio de mercado y la conclusión en el estudio de mercado es que es un producto que no va a tener la suficiente acogida en Perú. Entonces, al final del día, deciden desistir de la firma del contrato y todo queda en nada. Pregunta al tributarista. Oye, Luis, los gastos de ese viaje, las compras que hemos tenido que hacer de algunos productos, la contratación del estudio de mercado y demás, ¿son deducibles para el impuesto a la renta de la compañía o no? Súper interesante, ¿no? Porque claro, si tú me dices, oye, ¿está vinculado a la generación de una ganancia de capital? No está claramente. Generación de una renta grabada o mantenimiento de la fuente sin duda tampoco. ¿Está vinculado con la generación de renta grabada? Claro, directamente la respuesta es que no, porque es más, es directamente una pérdida, ¿no? Porque está claro que al final del día no vamos a ir por el negocio y que nunca vamos a vender esos hot dogs y que nunca vamos a ganar un sol con esos hot dogs. Pero en el momento en el que se decide incurrir en el gasto, estaba vinculado con la generación de una renta grava, ¿ok? Claro, yo he incurrido en todos los gastos porque yo tenía la intención de traer esa franquicia. Hago responsablemente un estudio de mercado, me sale que no es negocio, entonces decido del proyecto. Pero eso no quiere decir que el gasto no tenía la potencialidad de generarme renta en el momento en el que yo incurrí en el gasto. Ya después pueden pasar mil cosas. No todos los negocios pues tienen que ser exitosos, porque de lo contrario caeríamos en el absurdo que cualquier tipo de negocio tiene que ser siempre rentable. Y eso es absurdo, ¿no? Porque si no, todos sus gastos serían no deducibles. Eso sería un absurdo total, ¿no? Entonces, interesante este criterio, la causalidad. El principio de causalidad no puede ser analizado de forma restrictiva, sino más bien amplia. Deben admitirse gastos indirectos que sean de carácter efectivo o potencial. Y no se olviden que la evaluación de si un gasto es causal o no, no se hace 3 años después, cuando ya se sabe el resultado de ese negocio que en su momento incurrió en ese gasto, sino se hace en el momento en el que se incurre en el gasto, si en ese momento era causal, ¿no? Bien. Entonces, no nos tenemos que olvidar que el objetivo de la causalidad es ver que los gastos estén vinculados necesariamente a una de estas tres, al mantenimiento de la fuente, producción de renta y generación de capital, de ganancias de capital. Un ejemplo de mantenimiento de la fuente normalmente tiene que ver mucho con las instalaciones de la empresa, con el personal de la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hago una fiesta de fin de año para mi gente, eso no quiere decir, eso sin duda no está vinculado pues con la producción de renta, aunque alguien me podría decir, oye Luis, si están motivados van a generar más renta, y seguro tienen razón. No está vinculado con la generación de ganancias de capital sin duda, pero sí está vinculado con el mantenimiento de la fuente, porque mi fuente es mi personal también, ¿no? Entonces yo estoy haciéndolo para ello, ¿no? Evidentemente todo dentro de la razonabilidad, dentro de la proporcionalidad, y tienen que ser también de carácter eh, oportuno, ¿no? Tienen que guardar una relación coherente con lo que hace mi compañía, con el momento de mi compañía y demás. Bien. No nos olvidemos que adicionalmente, en el caso de gastos de personal, se debe incorporar a lo ya mencionado, los requisitos el requisito de generalidad, ¿no? Cuando hablamos de gastos de personal, siempre es bien importante incluir la generalidad o sumar la generalidad a todos los requisitos que hemos mencionado. ¿Cuál es la generalidad? La generalidad implica que cuando hacemos un gasto en el personal, siempre tiene que ser general. ¿Qué quiere decir general? ¿Para todos por igual? No, eso no quiere decir general. General quiere decir para todos igual, para todos aquellos que se encuentran en una misma situación. Que tratemos este nivel de gastos siempre
aplicando un lineamiento que sea general como lineamiento. Vamos a poner algunos ejemplos. En algún momento alguien me decía, Luis, ¿son deducibles los gastos de uniforme para secretarias? Es una pregunta real, ¿eh? La respuesta es sí, sin duda, claro que sí. ¿No? Es el mantenimiento de la fuente. Entonces la respuesta es que sí. Luis, pero ¿sabes qué? Solamente les hemos dado a algunas secretarias y a otras no. Ahí incumplimos la generalidad, entonces no es deducible. Pero Luis, no me has terminado de escuchar, no me interrumpas. Lo que sucede es que les hemos dado a todas aquellas secretarias que atienden al público, que están en el front desk. A todas aquellas secretarias que están en oficina, les permitimos venir sin uniforme y no les hemos dado un uniforme, porque ellas no atienden al público. Ahí está la generalidad entonces. La generalidad no necesariamente implica para todo el universo, implica para todos aquellos que tienen determinada característica. ¿No? En este caso, la generalidad no está dada por la categoría secretaria, está dada por la categoría personas que atienden al público, ¿no? Personas que dan cara al público. Ellos tienen que tener un informe y la compañía se los da, entonces es deducible. Tenemos que considerar que este principio de generalidad desde hace ya unos 5 o 6 años, si no es más, creo que es más, tiene una excepción, que es el tema de la capacitación. Justamente reuniones como la de hoy día, ¿no? Hasta hace, no sé, 7, 8 años que estuvo vigente esta norma, siempre preguntaban, oye Luis, pero esta capacitación, entonces, si es que somos del área de contabilidad, tendrían que haberse dado a todos los de contabilidad para que sea deducible. Y me entre risa la respuesta era sí, pues, porque si no, no se cumple con la generalidad, ¿no? Después se modificó la norma y se mencionaba que en el caso de los gastos de capacitación no es necesario cumplir con la generalidad siempre que se acredite que son necesarios para la labor del trabajador, evidentemente vinculados con la labor del trabajador, no porque le vamos a pagar pues, el curso de capacitación e impuestos a, al señor vigilante de la compañía, probablemente no sea deducible, pero ¿por qué? Porque no hay una relación de causa, pero si no, es una excepción para cumplir con el requisito de generalidad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos otros criterios con los que tenía que comentarles respecto a la causalidad. Fíjense esta RTF que nuevamente es una de varias que hay, pero es un criterio uniforme, ¿no? Por el principio de causalidad, todo gasto debe ser necesario y vinculado con la actividad que se desarrolla, debiendo considerarse criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como el modus operandi de la empresa. Esto es bien importante, y es bien importante de cara a nuestra estrategia de defensa y de cara a seleccionar las RTFs o los informes de SUNAT que vamos a utilizar para defender nuestra posición, ¿no? Así como para defendernos de la propia SUNAT cuando la SUNAT utiliza RTFs para sustentar su posición. Porque no nos olvidemos nunca que una RTF es una resolución que resuelve un caso particular, ¿no? Es una resolución para un caso particular. ¿Eso qué quiere decir? Que los vocales lo que hacen es revisar los antecedentes de ese caso y llegan a una conclusión sobre si tiene razón la SUNAT o el contribuyente en ese caso particular, ¿no? Y esto se termina reflejando en una resolución. Claro, yo después puedo coger esa resolución y utilizarla como un criterio del Tribunal Fiscal. Sin embargo, siempre tengo que considerar que cuando se emitió esa resolución se hizo solamente pensando en el expediente que estaban analizando. Entonces, voy a decir cualquier cosa. SUNAT le había reparado, caso real, a una compañía la compra de determinados repuestos de carro. Finalmente el Tribunal Fiscal dijo que el reparo estaba mal hecho porque la compañía sí tenía esos vehículos y que eran parte de su activo, y que los repuestos
según lo que había expresado el contribuyente, sí estaban vinculados específicamente a esos vehículos y que la SUNAT no había podido demostrar lo contrario. Lo que la SUNAT decía eran que eran repuestos que no correspondían a esos vehículos, ¿no? Que eran repuestos para otros vehículos distintos a los del activo de la compañía. Años después, un cliente me dice, oye Luis, ¿puedo comprar algunos repuestos para mi carro de carrera a nombre de la compañía? Respuesta no, pues evidentemente porque no está usando, ¿no? Dice Luis, pero yo tengo RTF donde dice que sí se puede comprar repuestos para vehículos a nombre de la compañía. Y me trae esta RTF que les comento, ¿no? Entonces, evidentemente le digo, pero tienes que leerla completa, pues, ¿no? Date cuenta que es un caso completamente distinto. Es una compañía que en el cual se estaba discutiendo, en esa compañía, en ese caso se estaba discutiendo la compra de repuestos, la empresa sí tenía una flota de carros, carros vinculados a su generación de renta, ¿ok? Me parece que una empresa de transporte, yo qué sé, y la acotación se le había caído a la SUNAT porque la SUNAT no pudo demostrar que su afirmación, que era que los gastos en repuestos eran para vehículos distintos a los que tenía el activo de la compañía. La SUNAT no pudo demostrar eso, el contribuyente demostró que tenía los vehículos, que era razonable los importes y demás, y finalmente se cayó la cotación. Pero lo que quiero que se den cuenta es que no necesariamente yo me busco una RTF, la leo descontextualizada, leo la línea que me conviene y la puedo usar para todos los casos. No, no funciona así. Tengo que buscar que el caso sea similar al nuestro. Es más, incluso en las RTFs de observancia obligatoria, ustedes fíjense que lo que es de observancia obligatoria es determinado criterio que el tribunal resalta. No es toda la RTF, ¿no? Determinado criterio, entonces el tribunal dice, y el tribunal acuerda que este criterio de aquí es de observancia obligatoria y lo circunscriben, lo quitan del contexto de la RTF, lo redactan de manera general y lo dejan como un criterio observable por todos, pero específicamente ese criterio, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de jurisprudencia, siempre cuando analizamos el principio de causalidad en general, tenemos que entender que lo que es aplicable para una empresa no necesariamente es aplicable para otras y depende mucho del tipo de compañía, de a qué me dedico, de mis años de antigüedad, de la cantidad de personal, de cuánto facturo. Todo eso va de la mano con si un gasto puede ser causal o no puede ser causal. Otro tema interesante es ¿no? La inexistencia de un contrato escrito, diría yo, no acarrea per se la imposibilidad de deducir tal operación a efectos de determinar la renta neta imponible de tercera categoría. Y este es un tema bien importante. En recientes fiscalizaciones he escuchado criterios de SUNAT donde dicen, si no tienes el contrato es no deducible. Peor aún, si el contrato no está legalizado, el gasto es no deducible. Y yo siempre le digo a los auditores, ¿así? ¿Y dónde dice eso? Salvo en contadas excepciones, por ejemplo, para sustentar los gastos de suministros de energía y de luz y de agua en un local alquilado, cuando las facturas vienen a nombre del arrendador, propietario del local, quien quiere sustentarlo es el arrendatario, puede hacerlo siempre y cuando tenga su contrato con firma legalizada. Ese es un supuesto muy específico donde se requiere contrato con firma legalizada. Para sustentar los incrementos patrimoniales no justificados, también se considera el contrato con firma legalizada, y aquellos contratos que la legislación civil exige un nivel de formalidad, ¿no? Porque, no sé, pues, la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener un nivel de formalidad. Pero el contrato con un proveedor en el día a día, no hay norma alguna que te exija que esté legalizado. Es más, la definición de contrato en nuestra legislación es el acuerdo de voluntades entre dos partes. Ni siquiera tiene que estar escrito. Esto no quiere decir que salgan de acá corriendo y digan, Luis García nos ha dicho que no nos preocupemos, que no necesitamos contratos para nada, que nunca más hagamos contratos, o sea, que me botas todos los contratos que están en la empresa. De ninguna manera, todo lo contrario.
yo sugiero que siempre tengan contratos. No por un tema tributario, ¿ah? Por un tema civil, porque después no tienen contratos y cuando les incumplen algo, no tienen cómo defenderse. Entonces yo recomiendo que tengan contratos, pero no es correcto decir que porque no tienen un contrato escrito, el gasto es no deducible. Eso no es correcto. Además, debemos tener en cuenta que contrato no solo es aquel documento que dice arriba, conste por el presente documento, un contrato de compraventa. No, un contrato podría ser una orden de compra o una orden de servicio correctamente redactada. Eso es un contrato, una orden de compra donde, por ejemplo, dice, ¿no? Producto, fecha de entrega, calidad de entrega, importe a pagar, y finalmente hay la aceptación de las dos partes sobre ese documento. Eso es un contrato. Eso es un contrato. No tienen que tener un documento que diga conste por el presente documento en contra. Sin embargo, en la práctica es recomendable que cuenten con la mayor cantidad de medios probatorios posibles para poder sustentar sus operaciones ante una fiscalización. Y como les digo, el tener un buen contrato no solamente es útil para efectos tributarios, sino es útil para efectos civiles sobre todo, ¿no? Pero el simple hecho de no tener un contrato no hace que la operación sea no real, ¿no? Incluso cuestiones que estoy viendo ahora, ¿no? Si no hay guía de remisión, la operación es no real. ¿Así? ¿Quién dice? Yo no digo que traslades bienes sin guías de remisión. De hecho, la guía de remisión es el documento que sustenta el traslado. Si me agarran en el camino sin guía de remisión, me pueden quitar la mercadería y me pueden poner una multa. Pero si no me agarraron en el traslado y no tengo la guía de remisión o la guía de remisión tiene algún error formal, no necesariamente ese es suficiente motivo para yo decir que he perdido el gasto. Evidentemente yo tengo que tener la capacidad de acreditarle a la SUNAT con más de un documento que la operación es real. Y si no tengo contrato, digamos que voy perdiendo 1-0, ¿no? Partido que se puede voltear si es que tengo orden de compra, si es que la factura está bancarizada, además está paso de tracción, está la guía de remisión, está el movimiento en el CARDEX, está la entrada y la salida, yo qué sé. Con todo eso le volteo el partido a la SUNAT de todas maneras y le gano, ¿no? Este, pero claro, si no tengo contrato, si no tengo guía de remisión, si no sé bien, mi carnet es un desastre, ni entiendo cómo entró, entonces ahí te estoy muerto, ¿no? Pero quiero que se queden con la idea que no hay una norma que te dice que todo tiene que estar legalizado y que no hay una norma que te dice que para todo necesita contrato. Sí recomiendo tener contratos y sí recomiendo que cuando sean operaciones o de importes muy materiales, o que no sean comunes en el día a día de la compañía, o que sean entre partes vinculadas, sí sugiero que los contratos tengan firma legalizada. Legalizar la firma de un contrato cuesta 20 soles. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo, como les digo, cuando sean operaciones no habituales, operaciones entre vinculados, mi recomendación es que se legalicen, ¿no? Porque sí es cierto, te genera Prefiero que el tema del contrato termine dándome un 1-0 a mí y no dándole un 1-0 a la SUNAT. Entonces, sí recomiendo que existan, pero no hay una norma que me obligue a legalizar absolutamente. Y bueno, finalmente, para ir cerrando, porque ya estoy con el tiempo que me habían pedido, no nos olvidemos que la parte crucial, una vez que yo ya puse los checks a la causalidad, a la razonabilidad, a la proporcionalidad, es la fehaciencia. ¿Qué es la fehaciencia? La capacidad de acreditar. No existen no era peruano, un extranjero, un europeo, me pone un correo y me pone Luis, por favor, envíame qué es lo que dice la legislación peruana que yo necesito para acreditar diversos tipos de servicios. Uno, servicio de transporte. Dos,
Entonces, claro, lo que él me estaba diciendo es, Luis, dime qué artículo de la ley dice qué cositas tengo que tener para yo acreditar cada cosa. Entonces, claro, yo le respondo y le digo, mira, en nuestra legislación no hay un artículo que te diga que tienes que tener todo esto. Sí hay algunas cosas que son obligatorias, ¿no? Que esté bancarizado, que tenga factura. Si no tienes esas dos cosas, que el contribuyente esté habido, ¿no? Esas tres cosas, digamos, sí, pues si no las tienes, estás muerto. Pero eso no quiere decir que con teniendo esas tres cosas, la operación está asegurada. No, si solo tienes esas tres cosas, también estás muerto. Tienes que poder acreditar que el gasto es real, ¿no? Entonces, eso es la capacidad de acreditar. La duración en el tiempo, eso es muy importante, porque acuérdense que cuando SUNAT te revisa una operación, no te va a revisar una operación que haces hoy, mañana, o de acá a 6 meses. Probablemente te la revise de acá a 3 años, o de acá a 4 años. Entonces, tenemos que conservar la documentación de manera adecuada. Hoy en día hay muchísimas fórmulas de hacerlo electrónicamente, ¿no? Pero eso es fundamental. Las operaciones no reales conceptualmente son probablemente la acotación más común que tenga la SUNAT hoy día en fiscalización. Entonces, preparémonos de manera preventiva, ¿no? Me gustó lo que dijo Mónica, ¿no? Nosotros intentamos que esto sea de manera preventiva y eso está bien. Entonces, de manera preventiva también tengamos un sistema de conservación de información, tengamos un buen sistema, sistematizada nuestra documentación, de forma tal que no nos cueste, pues, sustentar una información de una operación del 2021, del 2020, que en cuanto me mencionen información, yo con 2 clics pueda encontrar toda la trazabilidad de esa información, de esa operación. Eso es fundamental. El tema se va a poner un poco más complicado porque ya está vigente la legislación sobre sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Que no es otra cosa que eh, la posibilidad que se le ha dado a la SUNAT de matar en vida a las empresas que emitan facturas para sustentar, que emitan facturas y que no tengan la capacidad, la logística, los activos, el personal y demás para dar los servicios que supuestamente, o vender los bienes que supuestamente está prestando servicios o vendiendo bienes de acuerdo a su objeto social o a las facturas que emite, ¿no? Entonces, SUNAT tiene la posibilidad ahora de aniquilar estas empresas, pero esto tiene un efecto muy nocivo en quien adquirió los bienes o servicios de estas empresas, porque no solamente eh, pierde el gasto o costo y el crédito fiscal de lo que les compra en adelante, una vez que la SUNAT los declara sujetos de incapacidad operativa, sino que es retroactivo. Pierde el gasto o costo de los comprobantes de pago que haya emitido este sujeto desde el 2022. Entonces, es un tema importante, ¿no? Hay que ser muy formales en conservar la documentación. Aspectos a tener en cuenta, la importancia del control interno, eso es fundamental. Las compañías deben tener control interno, deben tener procesos internos, deben tener políticas internas. Yo muchas veces veo con mucha pena que hay empresas que hacen políticas solo para la SUNAT, solamente para enseñarle a SUNAFIL. No, las políticas es sano tenerlas de verdad, es sano tener procesos o procedimientos de verdad. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé en el estudio muy, muy joven, hace muchos años, eh, me tocaba viajar, hacer due diligence en esa época, me tocaba viajar mucho. Y claro, este, venía pues con mis facturas, estaba 4, 5, 6 días fuera, venía con mis facturas, se me desordenaban, no sé dónde las guardaba, entonces al final no las rendía, nunca devolvía la caja chica y demás. Hasta que un día se creó una política ordenada, y si no devuelvo mi caja chica, simplemente me la descuentan y listo. Entonces, todo bien, de ahí en adelante todo bien, se creó un formato súper sencillo, donde se llena la factura, donde se llena el concepto, donde se llena el importe, y al final lo firma el socio, ¿no? Entonces,
Es una cosa súper sencilla, funciona súper bien. Este, Hay empresas que lo tienen completamente sistematizado, funciona extraordinariamente bien. Y entonces, ese tipo de cosas son útiles para la empresa y son útiles tributariamente. Conservar la documentación sustentatoria, contratar revisiones tributarias, eso es fundamental. ¿Cuánto puede costar una revisión tributaria? Dependiendo del tipo de empresa que sea, pues puede costarle $2.000, $3.000, $4.000, $5.000, $6.000, empresa grande. Creo que no cuesta más que eso. Es una gran inversión. Así te detecten muy poquito, así se les pasen cosas. Es una gran inversión. Ustedes no saben la cantidad de elefantes blancos que te pasan en las empresas y que se detectan en una revisión tributaria y que te corren. Entonces, siempre contraten revisiones tributarias. Y siempre tener en cuenta la particularidad de cada contribuyente, ¿no? No todas las empresas somos iguales, no todas las empresas tienen los mismos tipos de gastos, el mismo tipo de personal, el mismo tamaño de operaciones. Entonces, siempre analicémonos en la particularidad de nuestro negocio. Y siempre cuando tengamos una revisión de SUNAT, es muy importante que en la primera reunión se junten con el auditor y le expliquen a qué se dedican, le expliquen la particularidad de su negocio, ¿no? Bueno, eso es por mi parte. Creo que me he excedido unos 4 minutitos, pero con todo gusto. Ujú. Muchas gracias, doctor García. Más bien nosotros, no sé si nos puede regalar unos minutitos adicionales, no quisiéramos abusar de su tiempo para poder atender unas dos preguntas que nos han hecho por el chat mientras ha expuesto el tema. Tenemos una pregunta de Denis Ramos en donde nos comenta si nos puede dar sus apreciaciones sobre si primero es la fehaciencia y luego es la causalidad. Claro que sí. No, no, Denis, sin duda no. Primero siempre es la causalidad. Si tú tienes un gasto que no está orientado a generar renta, a mantener la fuente o a generar ganancias de capital, por más fehaciente que sea, el gasto es no deducible. O sea, lo primero siempre es la causalidad. Si es que no hay causalidad, no hay nada. Si es que el gasto es causal, recién vamos a conversar sobre la fehaciencia, sobre los límites, sobre la razonabilidad y todo lo que viene después. Pero siempre primero la causalidad. Ok. Y hay otra consulta de Miguel Espinosa. Nos pregunta si una empresa organiza un almuerzo para exfuncionarios jubilados, ¿cómo encajaría ese gasto? Mira, yo considero que eso de ahí podría ser un gasto de mantenimiento de fuente, porque finalmente es una política, si tiene la política de tratar así a los ex trabajadores, eh, es una política de buen trato de personal. Yo siento que eso puede aportar positivamente a los trabajadores actuales, ¿no? Porque saber que estás trabajando en un sitio que tiene esa consideración con los jubilados que trabajaron en esa compañía, a mí me parece que sí podría haber una relación. Es un tema discutible, ¿ah? Habrá el auditor de SUNAT o el tributarista que considere que es una liberalidad, pero en mi opinión es un tema discutible, defendible. Perfecto. Y justo quería aprovechar doctor, para hacerle una consulta sobre algunas intervenciones que se han tenido en la práctica en las últimas fiscalizaciones con SUNAT. He notado, no sé si usted también ha tenido el mismo caso, en donde en las últimas fiscalizaciones, sobre todo cuando piden fehaciencia, ahondan mucho en la exigencia formal cuando me parece piden cuando de repente notan notan que una empresa ha tenido operaciones con un proveedor que no ha cumplido con sus obligaciones laborales o tributarias, o de repente no han tenido o presumen que no tienen la capacidad operativa para haber prestado el servicio que se está facturando. Entonces, yo sé que hoy en día está vigente la ley de atribución de sujetos sin capacidad operativa, pero estas fiscalizaciones que se están teniendo son por el ejercicio 2020, 2021.
Entonces, mi consulta va, desde su punto de vista, ¿es razonable que SUNAT pueda acotar un gasto por el simple hecho de que de repente cuestiona que el proveedor no haya tenido en sus activos los transportes para prestar un servicio de transporte, valga la redundancia, o porque ha omitido una formalidad en la guía de remisión de no consignar el dato del chofer? ¿Cree que esos podrían ser argumentos válidos para que SUNAT pueda mantener un cuestionamiento de gastos? A ver, lo que dices es completamente cierto. Eh, Dos cosas, ¿ya? Primero, yo creo que Sunat está excediendo con el nivel de rigurosidad en el formalismo, ¿ya? Creo que está excediendo y está eh, buscando exigencias absurdas que además distan muchas veces de la realidad de nuestro país, ¿no? O sea, yo siempre digo, Sunat muchas veces cree que nosotros vivimos en Suiza, ¿no? Y que estamos en un país 100% formal y que todo camina formal cuando este es un país que todavía le falta agua y luz a muchas partes del país, ¿no? Entonces, este, creo que Sunat exagera. Sin embargo, es una realidad lo que tú dices. O sea, creo que lo vivimos todos. De hecho, las grandes empresas cuidan mucho con quién contratan. Si tú te das cuenta, y es una práctica muy común, por ejemplo, en minería, todos los que trabajan para las minas, muchas veces incluso le tienen que mandar sus declaraciones mensuales, su PDT mensual a la mina a que les paguen. Le tienen que mandar la declaración donde acreditan que han retenido el impuesto a los trabajadores, el pago a las AFPs. O sea, mira el nivel de rigurosidad que nos han obligado a mantener, ¿no? Por temas laborales y tributarios, en realidad, pero fíjate ese nivel, ¿no? Entonces, lo que tú dices es una realidad, sin duda, es una realidad. Eh, en mi opinión, es muy discutible, o sea, si yo llené mal ahí en revisión, o si el nombre del chofer está mal escrito, o yo creo que esos son errores que son completamente subsanables o explicables, y finalmente pues es un error. Se llenó mal la guía de revisión, eso no quiere decir que el servicio no se prestó, ¿no? Sin embargo, si es que estamos contratando un servicio de transporte con una empresa que no tiene camiones, sí creo que podemos tener un problema, y creo que tiene razón, a menos que podamos demostrar que esa empresa terceriza ese servicio también, cuál es Ujú. si es posible y si se puede demostrar en buena hora. Hay que ir caso a caso. Perfecto. Ok. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No queremos abusar más de usted. Le traslado el agradecimiento de la doctora Marisol León. Así que muchísimas gracias por su participación del día de hoy y espero que podamos contar con su apoyo en otra capacitación. Muchas gracias. Le doy de repente unos minutos para que pueda despedirse de todos nuestros participantes. Claro que sí, simplemente a no ser ingrato con la gente que me está haciendo algunas consultas por el chat, preguntan por las penalidades, si son deducibles o no. Hay una serie de RTFs que dice que si son deducibles siempre y cuando estén pactadas en el contrato, ¿no? Distintas son las indemnizaciones donde la SUNAT tiene un criterio muy duro, y en mi opinión también debería ser deducible. Y ahí tengo una discusión abierta con SUNAT. En el tema de los descuentos, me pregunta otra persona si los descuentos tienen que estar sustentados en políticas y demás. Sí, claro, los descuentos deberían tener o algún sustento en políticas porque también tienen que ser generales, más que por la norma de renta, por la norma de IGB. Entonces, sí, tienen que cumplir con la formalidad de estar en la factura, una nota de crédito, y además tienen que tener una política y poder acreditar la generalidad, ¿no? Con esto les agradezco muchísimo por la invitación, que tengan un bonito día y un abrazo, Jorge, ya veo que estás por ahí, ya nos encontraremos. Cuídense muchísimo. Muchas gracias. Gracias y voy a darle el pase, pero antes de poder darle habilitarle el micro a nuestro siguiente ponente, voy a tomarme unos minutos para poder comentarles un poco de su CV. El doctor Jorge Bravo es socio en Piconi Asociados, doctor en Derecho Empresarial, abogado en la Universidad de Lima y tiene un doctorado en Derecho Empresarial en la Universidad de Sevilla.
Es especialista en tributación internacional, planeamientos tributarios y tributación sectorial con énfasis en el sector financiero y de seguros y en procesos de alta complejidad. Profesor de Derecho en las maestrías de Tributación y Política Fiscal de las Universidades de Lima, San Martín de Porres y de la Maestría de Finanzas en la Universidad de San. Miembro de número de la Academia Tributaria de las Américas, del Instituto Brasilero de Direito Tributario, IBET, Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional. Y es un gran amigo de toda la familia Quantum Consultores. Para nosotros es muy grato tenerlo en este espacio. Bienvenido, Jorge, y te cedo el pase para que puedas compartir tu material. Cualquier cosita, estoy ahí detrás de cámaras. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos los presentes. Siempre agradeciendo a Quantum, a Marisol por esta invitación que me permite este espacio de discusión de ideas, eh, junto a un brillante expositor como Luis que me ha antecedido. Así que es todo un honor eh, dirigirme a ustedes en este momento, ¿no? Yo voy a hablar un poco de lo que son las operaciones no fehacientes y eh, sobre todo reflexionar sobre la necesidad de un estándar probatorio, ¿no? Lo que voy a revisar con ustedes también es la reciente experiencia de la publicación de las guías de gastos fehacientes, o mejor dicho, lo voy a decir tal cual la SUNAT los ha denominado, las guías de fehaciencia de gastos, y ver si estos realmente, si estos ejemplos, si estas pautas dadas en esos documentos califican o no como un estándar probatorio, ¿no? De eso voy a hablar en estos 45 minutos que me han asignado tratar. Bueno, adelanto que estamos hablando de un tema harto controvertido, ¿no? Realmente, quizás, yo diría, y probablemente estén ustedes de acuerdo conmigo, la mayoría o un gran porcentaje de los reparos que hace la administración tributaria, usando mi experiencia en los últimos 15 años, tienen que ver con este tema, ¿no? Con el desconocimiento de gastos fundamentalmente por no pasar esta rara avis a la que la administración tributaria llama de fehaciencia, ¿no? La fehaciencia del gasto. A ver, los que me conocen saben que yo soy no solo un tributarista, sino adicionalmente un estudioso del derecho, ¿no? O sea, llevo 30 años estudiando el derecho tributario muy profundamente, ¿eh? Ingresado inclusive a lo que es teoría general del derecho desde hace mucho tiempo. Entonces, no me caso fácilmente con las expresiones que escucho. Entonces, esto de la fehaciencia del gasto es una palabra, pues una expresión en realidad, ¿no? Utilizada masivamente por los tributaristas, ¿no? El sector público, el sector privado, se hace mención a la fehaciencia del gasto, pues a nivel de resoluciones de la administración tributaria, el Tribunal Fiscal, la Corte Suprema habla de la fehaciencia del gasto, ¿no? Y no solo eso, ¿no? El documento que publicó hace un par de semanas una, lleva también este adjetivo, ¿no? Guía de fehaciencia del gasto. Pero la fehaciencia como palabra, para comenzar, no existe, ¿no? Y es algo que yo vengo insistiendo desde hace años, ¿eh? La palabra fehaciencia es un barbarismo, ¿no? Y un barbarismo significa fundamentalmente el uso incorrecto de una palabra, ¿no? En el lenguaje, de la lengua de Cervantes, ustedes revisan el diccionario de la Real Academia Española, para comenzar simplemente, ¿no? La palabra es inexistente, ¿no? No existe esa palabra. Como tampoco existe realmente una construcción teórica sobre lo que creemos esta palabra significa.
Yo he escuchado a distintos profesores, inclusive de derecho tributario, hablar del principio de la fehaciencia del gasto, de la regla de la fehaciencia. Y la verdad no sé a qué se están refiriendo, ¿no? Porque lo que sí existe, perdón, pasé, disculpe, lo que sí existe es la palabra fehaciente. Esa sí existe, ¿no? Y fehaciente significa fundamentalmente la capacidad de poder probar o demostrar un hecho, ¿no? Entonces, una operación es fehaciente o es o no es fehaciente, ¿no? Una operación es fehaciente cuando puede demostrarse a través de medios probatorios que esa operación realmente ocurrió, existió. Estamos hablando, por lo tanto, del mundo de la prueba, ¿no? Del plano de la probanza de los hechos. Entonces, lo que es susceptible de ser probado, de ser determinado como fehaciente o no fehaciente, es precisamente la operación, el servicio, la importación, la transferencia de intangibles. Esa es la operación que debe probarse. Esa operación va a generar en el mundo del impuesto a la renta dos posibles efectos: o la generación de un ingreso o la generación de un gasto, ¿sí? Dependiendo de la posición en la cual nos encontremos. Si nos encontramos como, por ejemplo, prestador del servicio, pues una operación realmente efectuada, fehaciente, nos conducirá a un ingreso de vengado, probablemente gravable, ¿no? En el caso de un usuario del servicio estaremos en la vereda contraria, ¿no? Estaremos frente a un gasto que se evaluará posteriormente, como lo ha señalado la Corte Suprema, si es causal o no. Este punto es importante, ¿no? Este que acabo de mencionar, porque durante años se ha debatido qué es primero, la causalidad o la determinación de operación como fehaciente, entre comillas, mal llamada fehaciencia. ¿Qué es lo primero, no? Luis mencionó que en su opinión primero es la de operación fehaciente, ¿no? Es una posición válida, ¿cierto? Pero yo no estoy en esa vereda, yo estoy más bien en la posición que tiene la Corte Suprema. La Corte Suprema durante décadas se evaluó este punto y hace ya algún tiempo ha emitido una sentencia casatoria, no vinculante, pero sentencia casatoria al fin, en la que ha señalado que si se debate la causalidad de un gasto, es que ya previamente se ha debido analizar si la operación que generó el gasto ocurrió o no. O sea, por una secuencia lógica, lo que dice la Corte Suprema, y estoy yo en este caso en línea con este criterio, es que primero se debe evaluar si la operación ocurrió o no ocurrió. O sea, si es fehaciente o no es fehaciente. ¿Ya? Si no es fehaciente, punto, ¿no? No se pasa ya al nivel de determinar si es causal o no, no tendría sentido, ¿no? No se probó la ocurrencia, la realidad de la operación, si se quiere, ¿no? Son dos cosas distintas, pero igual. Ahora, la Corte Suprema indica, si ya estamos en el debate de si la operación es causal o no es causal, es que ya la administración tributaria ha comprobado que la operación sí es fehaciente, ¿no? Y este no es solamente un dicho de este profesor, como les digo, ¿no? Hay una sentencia casatoria que indica esto. Y precisamente esta es una de las debilidades que yo advierto en los procedimientos tributarios que hace la administración tributaria, nuestra SUNAT, ¿no? La SUNAT lo que hace es confunde planos, ¿no? Y acota a los contribuyentes por las dos cosas a la vez, ¿no? O sea, porque la operación no es fehaciente, o sea, no hay fehaciencia. Disculpen que esa expresión a mí no me gusta, hay fehaciencia, dice, ¿no? Y aparte, porque no hay causalidad. ¿Dónde está la debilidad? Que la Corte Suprema lo que le ha dicho a la administración tributaria es, oye, administración, tú no puedes cuestionar las dos cosas a la vez. O sea, si estás cuestionando causalidad, es que ya estás avalando que la operación sí ocurrió. Así que cuidado con los argumentos, porque muchas veces, bajo el nombre de causalidad, artículo 37 de la ley del impuesto a la renta,
se está cuestionando en los hechos, en la práctica, en una fiscalización, si el hecho realmente ocurrió o no. Hay casos interesantes, varios, las sentencias casatorias que se me vienen a la mente, por lo menos 3 casos en los cuales, y no tan antiguos, estoy hablando del 2020, 2021 y 2022, la Corte Suprema directamente ha derrumbado procedimientos de fiscalización y sobre todo acotaciones bajo este argumento, ¿no? Tu administración tributaria dices que la operación eh, en este caso no es causal, perdón, disculpen, al revés, no es fehaciente, pero estás indicando a renglón seguido, y este es un caso mío, que la operación sí cumplía con el principio de causalidad. ¿Ah? O sea, que los gastos estaban vinculados a la generación de ingresos gravables. En consecuencia, si tú estás señalando que la operación es causal, no puedes venir luego a decir que la operación es no fehaciente, ¿no? Es interesantísimo, el caso obviamente se ha ganado. ¿Ya? Bueno, entonces, volviendo al tema, esto de la fehaciencia es básicamente una expresión equivocada, que lo que viene a revelarnos es la capacidad que todos debemos tener de probar los hechos que nosotros efectivamente aducimos hemos realizado, ¿no? Lo que es fehaciente o no fehaciente es la operación, ¿no? No el gasto en sí, ¿no? O el ingreso, ¿no? Sino la operación previa que da origen a este deber. Eso es primero lo que tenemos que hacer. Es un principio, como principio de fehaciencia, no existe tal cosa. Lo que existe sí es evidentemente una obligación, ¿no? Es una obligación que va de la mano precisamente a esta máxima de que a toda persona que alega un derecho de deducción, debe probar efectivamente que ese derecho ha nacido, ¿no? Y un derecho de deducción, ¿de dónde nace? De la realización de una operación que debe demostrar que ocurrió. Eso es de lo que estamos hablando. Muy brevemente este punto. ¿Es lo mismo una operación no fehaciente que una no real? Nos estamos moviendo en el plano del impuesto a la renta, ¿ya? En el plano del impuesto a la renta no podemos decir que sea lo mismo, ¿no? Definitivamente no. Y la diferencia la estoy planteando en la presentación, ahí la pueden ver. Una operación no fehaciente es una operación respecto de la cual el contribuyente y la administración a su vez a través de su carga probatoria no ha podido, digamos, constatar, primero, el contribuyente no ha podido aportar medios probatorios que permitan concluir que realmente el hecho, la operación ocurrió, y por el lado de la administración tributaria, que ésta, al analizar los medios probatorios aportados y los que ella misma debe haber actuado, no ha logrado convencerse de que la operación realmente ocurrió. Hay, en todo caso, un nivel probatorio que hace precisamente que la administración no logre ese nivel de convencimiento. En ese caso, se puede decir que la operación no fehaciente consiste en una operación falsa y real. No, pero es altamente probable. ¿No? No está demostrado que la operación no ocurrió. Sin embargo, hay duda razonable respecto a que esto realmente haya pasado. Entonces, en el plano del derecho tributario, esto es suficiente como para impedir, obviamente, como natural consecuencia, que una operación que no es fehaciente, que no está debidamente demostrada, genere como correlato, como consecuencia lógica, la deducción de un gasto. Cosa muy distinta es una operación no real, porque en la operación no real ya se ha demostrado, acá no hay probabilidades, ya se ha demostrado, ya se ha probado que la operación no ocurrió, es decir, que esta es abiertamente falsa. Si se dan cuenta, son dos cosas que no son iguales, ¿no? En el caso de las operaciones no reales, estamos ya en el mundo de lo probado, de adquisiciones que abiertamente han sido declaradas y jamás ocurrieron, ¿no? En consecuencia, estamos hablando precisamente de una operación falsa. Permítame un segundito, por favor.
Bueno, permítame. Entonces, les decía que una operación es no real cuando se ha probado que la operación realmente nunca llegó a existir. Esa es la diferencia, ¿no? Y la consecuencia o riesgo no es simplemente el desconocimiento de un gasto. Ahí estamos potencialmente frente a un problema de tipo penal, ¿no? El uso evidentemente de documentos falsos, de alteración de la realidad, nos lleva a lo que es en el derecho penal el delito de defraudación tributaria. Entonces, no son cosas que sean iguales, equivalentes, ¿no? Bueno, perdone, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo lograr que las operaciones se consideren fehacientes, ¿no? A ver, aquí hay evidentemente todo un tema casuístico, un tema que debemos tener también claro y que está vinculado al mundo de la prueba, ¿no? Lo primero, ¿es suficiente? Esta pregunta es clave, ¿no? ¿Es suficiente contar con la factura, el medio de pago, el contrato y la oportuna contabilización? Es lo que normalmente un empresario, un contador promedio, debidamente diligente, pues tiene para poder acreditar primero que en la contabilidad existe un pasivo, ¿no? Y consecuentemente un gasto, y que este gasto afecta a los resultados tributarios del ejercicio. ¿Es suficiente la factura, el medio de pago, el contrato, la oportuna contabilización? No siempre, ¿eh? No siempre. Habrá que determinar frente a qué tipo de operación estamos, ¿no? Si se trata de una operación en la que hay entregables, en la que hay necesidad de contar con informes, tendremos que tener precisamente esa evidencia. Pero ¿cuál es en todo caso el, el acervo mínimo documental que se debe tener? Y es aquí donde pasamos al tema precisamente de estándar probatorio. Hay países, Luis justamente lo comentaba, y esto me pasa también a mí frecuentemente, que en su legislación tributaria tienen un estándar probatorio mínimo, ¿no? A los efectos de que los contribuyentes tengan la predictibilidad de a qué atenerse frente a ciertos gastos y a la comprobación de la deducción que han efectuado precisamente las administraciones tributarias sobre esos gastos. Legislación que en el Perú no existe. En el Perú no hay un estándar probatorio de nivel alguno, ¿no? El estándar probatorio es un mínimo probatorio que se exige para la demostración de un hecho. En el derecho civil, eh, para comenzar, el estándar probatorio es intermedio, mientras que en el derecho penal el estándar probatorio es altísimo. O sea, para que a una persona se le condene como autor de un delito, hablo del derecho penal, tenemos que estar frente a medios probatorios que prueben la ocurrencia del delito y sobre todo la relación con el delincuente más allá de toda duda razonable. O sea, la certeza, el peso probatorio tiene que ser máximo porque aquí estamos frente a derechos civiles y la propia, obviamente, libertad de las personas. En el caso del derecho civil es suficiente con que los medios probatorios sean convincentes. Si se dan cuenta, el nivel es intermedio. Y en el derecho tributario, en el caso peruano no hay pues, un estándar probatorio en el Código Tributario. Tendremos sobre esa base que mirar a la jurisprudencia, sobre todo a la administrativa, luego iremos también a la del Poder Judicial, en la cual se puede advertir que tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Fiscal exigen medios probatorios por encima de la probanza, digamos, suficiente de un hecho, ¿eh? Se exige un nivel probatorio semejante al del derecho penal. O sea, más allá de toda duda razonable. Eso es lo que se está pidiendo actualmente en procedimientos administrativos y también en procedimientos judiciales. En la medida que no hay
en la norma una indicación expresa de cuál es el quantum, el mínimo de documentos que permitirían a un contribuyente acreditar un gasto. ¿Ya? Esto definitivamente nos lleva a todos los que somos contribuyentes y sobre todo que tenemos una determinación de impuesto a la renta sobre la base de deducciones, renta neta subjetiva, a preocuparnos sobre la cantidad de documentos y de medios probatorios en general que tenemos que tener almacenados para sustentar un gasto. Si bien no hay en la ley una indicación al respecto, se puede advertir precisamente de la jurisprudencia que la Administración Tributaria, me refiero a SUNAT específicamente, tiene ciertos patrones, ¿no? Para considerar, obviamente, un gasto como deducible, como proveniente de una operación que es fehaciente. A nivel del proveedor, por ejemplo, lo que hace SUNAT es analiza si este tiene personal suficiente, si realmente tiene personal que se dedica a las actividades que supuestamente la empresa brinda, ¿no? Y ver en todo caso si hay capacidad operativa o no. Esto viene ya de años, ¿ah? No solo del régimen este de personas sin capacidad operativa, ¿no? Esto es último, ¿no? La falta de capacidad operativa SUNAT la viene analizando desde hace 20 años, por lo menos, ¿no? O si el proveedor es habido o no habido. O sea, apunta primero al proveedor. Luego, a nivel de medios probatorios, ¿qué verifica? Si el pago fue en efectivo o fue bancarizado, ¿no? Obviamente, si el pago fue en efectivo, hay un problema serio ahí de deducibilidad, ¿no? Y sobre todo de credibilidad de la operación, ¿no? A nivel del adquirente usuario, ¿qué mira? Ausencia de un proceso operativo de compras, que son contadores y sobre todo tienen años, deben saber precisamente que la administración tributaria cuando fiscaliza y después una serie de detalles, ¿no? No solo la factura de compra y cómo esta fue contabilizada, sino cómo es que tú compras. A ver, ¿quién es la persona que se encarga de las compras? ¿Cómo se contacta al proveedor? ¿No? Y una serie de detalles finos que a veces no logramos entender qué tiene que ver con el gasto. Bueno, la administración tributaria comienza a preguntar sobre todo el proceso operativo de compras, está construyendo un caso y un caso para cuestionar la operación como deducible, ¿no? O sea, perdón, como fehaciente. Y en consecuencia, el gasto obviamente calificará, si no se puede lograr esta comprobación, como no deducible. La no acreditación de necesidad de mayores insumos o de servicios son también rasgos, indicios que se ha visto en fiscalizaciones que la administración tributaria pues toma en cuenta, ¿no? Pero insisto, no hay un estándar probatorio. Entonces, ¿pero qué es esto del estándar probatorio? ¿No? Un poco les he mencionado que estamos frente a un nivel mínimo de evidencia que es necesaria para probar un hecho, ¿no? Evidencia, léalo, medios probatorios, ¿no? Sabemos que los contribuyentes en el Perú, cuando somos fiscalizados, tenemos una limitación en cuanto a los medios probatorios. No es que podemos probar a través de cualquier forma probatoria, como por ejemplo un testigo, ¿no? Una testimonial. En materia tributaria, en el Perú, el Código Tributario básicamente nos restringe a la prueba documental. Entonces, para probar un hecho, tendremos que probarlo a través de documentos. Los documentos son entendidos, eh, digamos, tradicionalmente como todo medio que puede contener a través de escritos cierta información, ¿no? Un contrato, un informe, un manual. Pero esa concepción del documento como un texto escrito en realidad es antigua y está superada, ¿no? Porque si uno revisa la teoría de la prueba, los documentos no son solamente escritos, ¿no? Hay documentos auditivos y hay documentos visuales, ¿no? Y en el derecho civil al menos esto se tiene bastante claro. La posibilidad de aportar medios probatorios distintos a los escritos en materia tributaria en el Perú es muy resistente. Yo les cuento una experiencia que he tenido en algún momento. Un cliente mío eh, es cuestionado por ciertas operaciones realizadas con un proveedor.
¿no? Porque el proveedor dice desconocer a mi cliente, ¿no? No he tenido operaciones. Pero sin embargo, mi cliente aporta una grabación, ¿no? Un video en el cual el supuesto, bueno, el supuesto no, el proveedor de servicios que inicialmente negó haber realizado operaciones, declara, ¿no? De manera directa y formal, no a través de una filmación, digamos, oculta, dice, mi nombre es fulano de tal, este es mi DNI, o sea, sabe que está siendo grabado, ¿no? Reconozco que he realizado operaciones con la empresa tal, los días tal, vendí tanto, ¿no? O sea, hay una prueba, digamos, visual a través de una grabación. Y la administración tributaria no aceptó el medio probatorio porque consideró que no era un documento, ¿no? Es un tema interesante porque en realidad sí lo es, ¿no? Se lo pongo como una referencia a qué estamos hablando, comprobar un hecho, ¿no? Bueno, en esencia, SUNAT lo que admite son documentos escritos, ¿no? Y esos son los medios probatorios. Y evidentemente, cualquier otro medio probatorio que suponga comprobaciones tienen fundamentalmente que ver con la capacidad, la decisión, más que capacidad de la administración tributaria de hacer una inspección, ¿no? Uno no puede, como contribuyente, solicitarle o ordenarle a la administración tributaria que haga pues una inspección. Las inspecciones son inopinadas y eventualmente se verificarán ellos si la van a hacer o no la van a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el estándar probatorio vendría a ser el mínimo de evidencia de medios probatorios pues, que un ordenamiento jurídico normalmente exige para que los gastos sean deducibles, ¿no? Si se tiene que probar más allá de toda duda razonable, si se tiene que probar, digamos, con un mínimo de documentos, o sea, ¿cuál es el estándar probatorio? En el Perú no existe un estándar probatorio. Alguien me dirá, pero hace 2 semanas la administración tributaria, luego de haber conversado semanas con los gremios, el comité de gremios que se reúne normalmente con SUNAT, pues publicó una guía de fehaciencia de los gastos, ¿no? Este es un documento público que todos nosotros podemos leer en algún momento y que fundamentalmente eh, en esta primera versión trabaja respecto de cuatro grupos de gastos. Los gastos de remuneración, los gastos de publicidad, los gastos de capacitación y los gastos de viaje, ¿no? En cada uno de esos, digamos, rubros, la administración tributaria aporta, digamos, ejemplos de qué podría ser eventualmente un sustento de gastos. Por ejemplo, en los gastos de remuneración al personal, que no sé si sea, digamos, el más preocupante de todos, ¿no? Hay una lista larga, ¿no? Como 20 medios probatorios. Entonces dice que los contratos de trabajo, la planilla electrónica, el organigrama de la empresa, ¿ya? Los documentos que acrediten el despido, las inspecciones de trabajo, los correos electrónicos que tengan que ver con el trabajo y un largo etcétera. Entonces, y así sucesivamente en cada uno de los temas, ¿no? Publicidad, capacitación y viaje, lista pues 15 a 20 documentos con los que, digamos, un contribuyente podría aprobar el gasto. Ahora, la pregunta es, ¿esto quiere decir que con esos documentos, con esa guía realmente, ¿no? Ya se tiene un estándar probatorio mínimo? O sea, que si el contribuyente cumple con lo que la guía dice, ya no va a tener observaciones por parte de la administración tributaria. Bueno, la respuesta es un rotundo no. El propio documento, si ustedes lo revisan, ¿cómo se denomina? Y esto es exprofesamente, ¿no? Es obviamente a sabiendas. La SUNAT lo ha llamado guía referencial. Referencial. No es un estándar probatorio mínimo. El propio documento se encarga de decirlo, ¿no? Es muy claro, si ustedes se fijan en la descripción que da la propia guía, fíjense, dice, conforme a lo expuesto y de modo estrictamente referencial, se presenta la siguiente relación, la cual no corresponde a una lista mínima. No corresponde a una lista mínima.
sino elementos probatorios que permitirán acreditar la fehaciencia de los gastos en cada situación en particular. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es una vez, necesariamente si tú cumples con toda esta lista, digamos, completa ¿no?, de exigencias, yo te voy a decir que has logrado un estándar probatorio mínimo, ¿no? Y que tu gasto está obviamente libre de todo cuestionamiento. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, no se trata de un estándar probatorio mínimo, esencialmente estamos igual que antes de que el documento se publique. En términos generales, y ya para ir terminando esta breve presentación, eh, nosotros en este momento seguimos en una situación preocupante con relación a la deducción de gastos en las empresas. No hay realmente una indicación de cuántos medios o qué nivel probatorio, sobre todo, debe mantener el contribuyente frente a una inspección de tributos. No existe eso. Creo, y lo he venido señalando en exposiciones que he tenido en los últimos 5 años, que es importante por un tema de seguridad jurídica que la legislación tributaria, específicamente la del impuesto a la renta y luego la del IGB en resonancia, establezcan un estándar probatorio. Tiene que haber un estándar probatorio porque esta es una de las situaciones que más acotaciones genera. Entonces, cuando no se tiene un estándar probatorio mínimo, o duro si quieren, el contribuyente está a la deriva porque no sabe cuándo ha cumplido o cuándo no ha cumplido con probar adecuadamente sus operaciones, la realidad o la fehaciencia, como diría Sunat, de sus operaciones. Hay casos, yo he tenido uno, por ejemplo, en el que un cliente mío aportó 16 medios probatorios para sustentar un gasto y la administración tributaria consideraba que mi cliente no había aportado mayores medios probatorios. Entonces, ¿cuáles son esos mayores medios probatorios? Pues, evidentemente, para eso es importante tener pues, en la norma, ya que no se va a alcanzar aparentemente nada a través de medios jurisprudenciales, una indicación precisa de cuál es ese estándar probatorio pues, mínimo que se debe tener. Bueno, yo les agradezco mucho por la paciencia, en todo caso, el seguimiento que han tenido a esta breve presentación y quedo atento por si tienen alguna consulta o alguna inquietud al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y sí, hay varias preguntas que nos han hecho por el chat, que si gustas te ayudo a comentarlos para que tú nos puedas dar respuestas o tus apreciaciones generales sobre las preguntas que tienen nuestros participantes. Una de ellas es justamente respecto de cuál podría Sí. ser la fehaciencia o la prueba contundente que acrediten los servicios legales que a veces las empresas contratan por ser, debido a que a veces son temas muy confidenciales, incluso para el contador o para el personal administrativo, ¿cómo podemos probar dicho servicio si es que es requerido por SUNAT? ¿No? Entiendo que a veces hasta se contratan servicios de planeamiento laboral, planeamiento tributario, que obviamente por el Mm. objetivo de estos servicios, entregar el informe no sería una opción, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu Claro. opinión? Bueno, en el caso, por ejemplo, de un planeamiento laboral o planeamiento tributario, no debería el contribuyente realmente resistirse a la entrega del documento, ¿no? Porque por más que el planeamiento supone, ¿no?, decisiones em, orientadas a un ahorro, pues estas no están dentro de la reserva, como si, por ejemplo, podría suponer un plan estratégico de negocios. Yo tuve un caso de esos, en los que a mi estudio de abogados, un cliente nos contrata para, digamos, planificar una gran inversión en el Perú, ¿no? Pero una inversión realmente importante, que si se conocía que esta empresa iba a venir al Perú, el riesgo de la inversión era grave, pero no por un tema de ilicitud, sino la sorpresa que esto iba a generar, sobre todo los costos que le iban a generar a mi cliente, que se sepa que él estaba viniendo a operar al mercado peruano. Entonces, en ese caso, frente a una auditoría tributaria, ¿qué es lo que hicimos? Como se nos pedía cierta información clasificada, lo que hicimos fue llamar a un notario y que el notario relate lo que veía precisamente en el acta que SUNAT pedía.
Entonces el notario lo que decía ahí era que evaluaba efectivamente que había una decisión que tenía que ver con un negocio muy importante y que no señalaba cuál era el negocio, ¿no? Pero básicamente que había un negocio importante y que no tenía ninguna consecuencia tributaria. Era básicamente eso, ¿no? Al final la información trascendió por otros medios y se trata de una empresa que se dedica pues a parques temáticos a nivel mundial. Ya más o menos tendrán una idea de quién es, ¿no? Y por esta filtración mi cliente no pudo poner un parque de diversiones aquí en Perú, ¿no? Ese es el punto. Eh, y es eso, o sea, hay que ver si efectivamente la información está reservada, es secreta. Por ejemplo, hay fórmulas secretas o hay información ya de carácter personal, por ejemplo, que podría ser en todo caso, no tener vinculación con temas tributarios, pero sí sensible a nivel del derecho a la intimidad. Ahí lo que yo recomendaría es efectivamente esta este, participación del notario para que el notario extienda un acta, revele en términos generales de qué trató el acta, por ejemplo, la reunión, ¿no? Pero sin llegar a revelar detalles, pues, personales, ¿no? Eso es un poco, Ujú. Mónica. ¿Y tú crees, Jorge, que de repente podemos seguir, porque a veces también está un poco la resistencia de los accionistas, gerentes, por el temor que pueda tener una de las apreciaciones de un informe de planeamiento laboral o tributario? ¿Crees que la misma secuencia respecto del caso que nos has comentado de que un notario certifique el contenido de un informe de plan estratégico podría seguir la misma línea si es que Eh, quisiéramos probar un informe de planificación tributaria o laboral? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, si las decisiones que están en el acta, en el documento, en el informe, no tienen incidencia tributaria y más bien son información clasificada, digamos, la empresa desea mantener o las personas desean mantener en la intimidad, podría efectivamente alegarse esto, ¿no? Perfecto. Ok, ok. Tenemos otra consulta. Dice, tenemos una fiscalización en curso. En el requerimiento debemos presentar el soporte de las notas de crédito que nos da un proveedor. Esta nota de crédito se genera en función de una fórmula del proveedor que no nos comparten. Entonces, ¿cómo podría explicarle esta situación a SUNAT en el marco de una fiscalización? eh, bueno, explicándole, ¿no? Que se trata de información, por lo que te he entendido, que el proveedor no les comparte, ¿no? Mm. Eh, o sea, o, por ejemplo, compartiéndola, uno no podría eventualmente trasladarla porque es una información de un tercero, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo un caso en el que la SUNAT le pedía a un cliente mío el código fuente de un software, ¿no? Y lo que básicamente mi cliente le decía, yo no puedo hacerlo, no te puedo dar el código fuente porque en realidad se trata de un intangible, eh, de un tercero, ¿no? ¿Ok? Dice, sí, se trata de commodities, dice, con las fórmulas de precios internacionales. Entonces, por esa razón, entiendo yo que Ah, el ok. proveedor no lo quiere compartir y la empresa que está siendo fiscalizada está un poco limitada porque SUNAT le pide siempre la evidencia de la nota de crédito, ¿no? Claro, esa información no habría forma de que, vamos, esta empresa pueda compartirla, ¿no? Porque no se puede, en realidad, pedir información que más depende de un tercero. Perfecto. Entonces, creo que de repente ese sería el argumento para quien haya hecho la pregunta. Y bueno, acá hay otra consulta respecto de los contratos. En tu opinión, cuando son servicios intercompany, eh, bueno, tal como también comentó el doctor García en su intervención, de preferencia se recomienda tener el contrato, ¿no? Pero nos preguntan si esos contratos es necesario, si se pueden legalizar de forma retroactiva o hacerlo de forma retroactiva que podría implicar, le restaría fehaciencia a una operación intercompany. No, y no se llama en realidad legalización retroactiva, ¿ya? El derecho civil peruano, y acá es importante entender esto, permite el reconocimiento
de negocios jurídicos ocurridos en el pasado. Entonces, esa podría ser precisamente la situación, que hoy las partes firmen un documento ante el notario público en el cual se reconozca que hace 2, 3 años pues, las partes realizaron un contrato, ¿no? A eso se le llama la ratificación de actos jurídicos, ¿no? Y es completamente válido. Perfecto, ok. Y hay otra consulta relacionada a las guías. Nos comentan de que hay una empresa de servicios que tiene la obligación de emitir guías de remisión, pero no lo quiere hacer. Entonces, ante esa limitación, nos consultan cuál sería la contingencia en una eventual fiscalización, Eh, bueno, no quiere emitir las guías de remisión. estando obligado. Oh, eso está muy mal. Entonces, lo que debería hacer la empresa es emitirle una carta. Yo lo que haría es emitir una carta notarial indicándole en este caso, al proveedor, pues que esté infringiendo una norma tributaria, ¿no? Y que efectivamente lo conmina a que cumpla con el ordenamiento jurídico. Porque de esta manera, ante eh, en una fiscalización, si no se tiene la guía de remisión, lo que sí se tiene es un comportamiento diligente. Es decir, yo pedí el documento y lo hice a través de un canal oficial y sobre todo de un documento de fecha cierta. Entonces, eso es un poco, ¿no? Lo que yo recomendaría. Ok, porque creo que, salvo que de repente ahí me corrijas, Jorge, el hecho de no emitir una guía, o sea, te expone a que cuando traslades la mercadería, el control móvil te pueda, decomisar, pero el no tener la guía, por sí sola no te puede deshabilitar el hecho de que la operación sí fue fehaciente, fue real, Sí, pero ¿sabes qué, Mónica? También podría ocurrir que en etapa posterior la ausencia de la guía reste un poco de la credibilidad a la fehaciencia. operación, ¿no? O sea, mejor efectivamente no, eh, si no hubo la entrega oportuna, al menos tener un documento que demuestre que la empresa sí exigió el documento, ¿no? Claro, claro, correcto. Ok. Respecto a los servicios intercompany en un back office, por ejemplo, SUNAT en una fiscalización no reconoce los medios probatorios que se les ha brindado como contratos, organigramas, planillas. Giovanna nos hace ese comentario. No sé si de repente ahí le puedes complementar. ¿Qué información adicional debería haber presentado para que en todo caso SUNAT pueda reconocer de que la operación sí fue real? Ahora que Es, está de moda el famoso test de beneficio, que no sé si de repente por ahí ha ido SUNAT para poder desconocer el gasto. esa parte me perdí al inicio. ¿Cuál era la operación? El servicio es intercompany, es un Ya, servicio de back office. Y según ya, lo que ok. dice Giovanna, ha presentado medios probatorios, pero como contratos, organigramas y planilla. Pero aún así, SUNAT no lo reconoce. Claro, es que eso es poco, ¿no? Lo que tendría que probarse adicionalmente en qué consistió el servicio. Porque si yo digo servicios, ¿servicios de qué? Servicios de tesorería, ya, los servicios de tesorería, ¿en qué consisten en sí, ¿no? ¿Qué labor hacía realmente la casa matriz? Mandaba reportes, mandaba correos, ¿no? Entonces, se usaba una plataforma tecnológica, ¿cuál es esta? ¿No? Entonces, hay que poner más detalle. Solamente con el contrato y la factura no hacemos mucho. Mónica, yo tengo una cita médica y ya se me está pasando y me están llamando de la No clínica. te Disculpe, preocupes, Jorge. Más bien, muchísimas gracias por tu disculpen más bien, participación. chicos, que se me pasó un poquito de tiempo, ya me están llamando. ¿Ya? No te preocupes, Jorge. Antes que te retires, te extiendo el agradecimiento de todo el equipo de Quantum, de Marisol León, y nada, quedamos a que en una futura capacitación nos sigas acompañando. Siempre es muy enriquecedor escucharte. Gracias, Gracias. muchas gracias. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho. Igualmente. Y bueno, para todos nuestros participantes, antes de quisiera robarles unos pequeños minutos para poder compartirles de que estamos a puertas de iniciar una edición más de nuestro programa de tributación empresarial. Es nuestro sexto programa de especialización.
Quisiera comentarles de que es la oportunidad para que todos los que aquí han estado presentes puedan salir especializados en esta materia. La duración del programa es de 5 meses, es una modalidad semipresencial y todos nuestros docentes son de alto nivel. Algo que nos diferencia como programa no solamente son los docentes que son de primer nivel, sino que además la malla curricular es muy enriquecedora. Si desean mayor información sobre esta sexta edición del programa de tributación, nos pueden escribir por el chat. Al finalizar, a la finalización del programa de especialización y en la medida de que cumplan con ciertos requisitos, van a obtener un certificado, el cual va a estar avalado por la Universidad Continental y Quantum Escuela de Negocios. Así que es una oportunidad muy buena. Aquí les presento a algunos de los docentes que van a dictar el programa de especialización. Cualquier duda o inquietud, nos lo hacen saber o escanean este código QR que les está apareciendo en la pantalla para poder inscribirse. Muchísimas gracias a todos por su participación activa. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego.